Buenas noches, comunidad. Soy Ícaro Santi y es para mí un verdadero placer darles la bienvenida a este jueves de misterio, jueves 14 de marzo del 2024, donde a manera de relato tocaremos temas relacionados al ámbito paranormal, como lo son fantasmas, brujería, teorías conspirativas, maldiciones, criptología, fenómeno ovni y demás temas de terror y misterio. Comenzamos. Esto es Relatando el Miedo. Comunidad, el día de hoy, el tema que nos reúne es el de historias relacionadas a contactos con el más allá. Aquellas historias inexplicables en las que, de alguna manera, aquellos seres queridos que ya no están en este plano existencial llegan a tener contacto con los que aún seguimos en esta dimensión. Desde mucho tiempo atrás se han llegado a relatar episodios donde se dieron este tipo de casos. Ya con la llegada de los aparatos electrónicos, ya sea en su modalidad de grabación, cámaras o micrófonos, estos fenómenos crecieron o más bien se fueron haciendo más famosos, ya que al ser captados se tenía en sí el material para que estos hechos paranormales fueran verdaderos o fueran más creíbles. Hay muchos videos y grabaciones en los que podemos visualizar, ya sea en YouTube, en TikTok, en cualquiera de las redes sociales, el momento en donde se logra escuchar aquellas voces del más allá, aquellos sonidos, aquellas psicofonías en la que los micrófonos pueden captar y tener esta prueba de que existe algo más de la muerte. En este programa hemos tenido un par de momentos justo de este tipo. Se han llegado a atravesar voces en el momento en que grabamos. Lo pueden ir a checar ustedes en el episodio 25, donde se relata este clip. Pasó directamente en un programa, aquí en el episodio 25. Hablamos sobre él y pasó en el en vivo del episodio 15. Les dejaré una pestaña en la parte de arriba para que visiten estos videos si ustedes quieren checar cuál es el momento en que se escucha y qué es lo que escuchan en estos episodios. Podemos captar aquellas voces. Y el día de hoy, comunidad, comenzaremos justo con este relato. Esta historia comienza con la muerte de la señora María, quien, por complicaciones de una enfermedad que le aquejaba ya de unos 8 años atrás, la señora María dejó a 4 hijos que tuvieron bastantes complicaciones monetarias después de su muerte. Los gastos que implicaba el tratamiento que siguió en el hospital y también el funeral que posteriormente se dio, al igual que el entierro, era demasiado para aquella familia, para aquellos que quedaron aquí en este plano. Ella, sin embargo, sí tenía dinero. El problema es que no lo tenía en cuentas bancarias, no lo tenía en un lugar visible para todos. Se decía que ella lo había guardado en un lugar seguro, un lugar el que ella se llevaría este secreto hacia la muerte. Durante muchos días, los hijos buscaron por toda la casa, sacando la ropa de los cajones, buscando en el closet, moviendo muebles, abriendo cajas del cuarto de la mamá, sin que tuvieran suerte alguna. Román, quien era el mayor, tuvo que empeñar muchos aparatos electrodomésticos para solventar un poco las deudas que tenían y el vivir el día a día. Él, si bien ya trabajaba, tuvo que buscar otro trabajo para darles una calidad a sus hermanos.
pero aún ellos seguían teniendo muchos problemas monetarios. La situación fue muy precaria en los próximos meses y en determinado momento no tuvo otra opción Román que llevara a sus hermanos a la pequeña casa de su tía, la hermana de la señora María, pues no tenía nada que ofrecerles. Se quedaban todo el día solos y muchas veces tampoco tenían dinero para comer. Al regresar a su casa, aquella noche entró a la casa, pasó por el patio y entró a la sala. Cerró la puerta del patio central. Era una de estas casas antiguas en que tenían un patio central que rodeaba a la casa. Y estando en ella, allí en esa sala, lleno de frustración y cansancio, también hartazgo, pues era demasiado la presión que sentía, se sentó y comenzó a llorar. Era tanta su frustración, pues tenía tantas deudas, tanto en el hospital como en la funeraria. Se sentía tan saturado de todo, de aquellos sentimientos, que así se desahogó. Entre sus lamentos, pedía ayuda a su madre, le pedía que le hablara, que le ayudara con esto que estaba pasando, que por última vez le ayudara para saber dónde estaban aquellos ahorros que sabía que eran muchos y que les había ayudado durante mucho tiempo. De un momento a otro, Román quedó profundamente dormido por aquel cansancio que hizo mella en él y lo hizo caer profundamente dormido. En un momento de la noche, Román escuchó un sonido. Era una voz. Era inconfundible su voz. Era la voz de su madre. Él volteó hacia la puerta. Era la puerta que daba al patio. Vio a su madre, quien caminó por aquella puerta, atravesando el patio y llegando hacia la cocina. Román se levantó y la siguió en silencio. Vio cómo entraba su mamá a la cocina. Román la siguió y, estando en la puerta, vio cómo su madre abría una de las gavetas de la alacena y del cual sacaba dinero de ella. Román trató de hablar, pero no le salían las palabras, por lo cual caminó hacia ella. Y de pronto, cuando ya estaba por llegar a ella y tomar el dinero, se despertó. Todo había sido un sueño. Aquello no había pasado, pero había algo particular. Lo había notado. La puerta de aquel patio central estaba abierta, lo cual él recordaba haberla cerrado. Algo le decía que no solo había sido un sueño. Un sentimiento se apoderaba de él, diciéndole que tal vez era verdad lo que había soñado. Él decidió hacerle caso a su sueño y fue hasta la cocina. Abrió aquel gabinete en el que en su sueño su madre sacaba el dinero, pero dentro de él solo había algunos platos. Él sacó todo lo que estaba ahí para asegurarse que tal vez hubiera una caja, pero nada en aquella alacena había. Estaba vacía. Él triste porque todo parecía haber sido solo producto de su imaginación, que había sido el sueño. Cerró nuevamente esta gaveta y se dirigió hacia la puerta. Casi al llegar a la puerta, escuchó un par de toques, apenas audibles, pero lo suficientemente fuertes para llamar su atención. Él dio la vuelta guardando silencio para ver de dónde provenían dichos golpes. Volvió a escucharlos, lo cual supo que venía de aquella alacena. Él, algo extrañado, se acercó lentamente para corroborar que fuera de ahí,
aquel sonido. Cuando llegó justo enfrente, volvió a escuchar aquello, pero esta vez de una manera estrepitosa. Lo volvió a abrir, pero no había nada. Después de todo ya había revisado ahí. Pero justo cuando estaba cerrando nuevamente aquella gaveta, aquel sonido volvió a aparecer. Parecía venir de la parte de atrás de la alacena. Y al tocar esta pared, este fondo de la alacena, notó que la madera estaba como sobrepuesta. Trató de moverla, pero parecía estar atorada en algo, por lo que fue a su cuarto a buscar un martillo entre sus herramientas y regresó a la cocina. Comenzó a golpear aquella alacena, encontrando que detrás de aquella alacena, de aquel lugar, había un agujero en la pared. Decidió quitar aquel cajón que era parte de esta alacena, y existía un trasfondo que su madre había acondicionado para que al quitar aquel cajón de alacena pudiera guardar su dinero ahí. Al sacar el cajón logró encontrar aquello que tanto buscaron sus hermanos y él. Era bastante dinero. Entre ellos había joyas y dinero, el cual podían pagar las deudas y comenzar de nuevo. Él, después de ello, no sabía qué hacer. Sin duda alguna, su madre le había ayudado. Después de esto, Román comenzó a hacer algunos negocios con los cuales apoyó a sus hermanos y los ayudó a realizarse y a estudiar una carrera. Román cuenta que aquella ocasión sabe que de alguna manera su madre estuvo con ellos y que aquello que vivió es suficiente para que él sepa que aquellos que amamos aún pueden llegar a estar con nosotros. Comunidad, las historias de aquellos seres queridos que aparecen entre sueños son más comunes de lo que parecen. A veces tratan de ayudarnos en algún problema que creemos que no tiene solución, como lo fue el relato anterior, pero algunas otras ocasiones. Ellos necesitan ayudas y por medio de ello nos lo solicitan. ¿Qué tal, comunidad? Lo que les vengo a contar es una serie de hechos que se suscitaron a los pocos años que falleció mi padre. Verán, mi padre era alguien muy recio. Era un señor de los de antes, donde su voluntad se hacía. Si bien ya en los últimos años de vida, y con la llegada de su primer nieto, mi hijo cambió para bien el carácter de su abuelo. Si bien lo que nunca cambió fue su desdén por la iglesia, ya que él era reacio a asistir a misa y en muchas ocasiones pidió que cuando muriera no le hiciera novenario y que no le hiciera ninguna misa, ni aquella de cuerpo presente. Él falleció repentinamente un jueves, en el cual mi madre nos anunció que mi padre había fallecido de un infarto. Esto me dejó en shock, pues fue la primera pérdida para mí, lo cual marcó mucha tristeza y depresión meses después. Todos cumplimos la último deseo de mi padre, o el deseo que siempre nos expresó, y no realizamos ningún acto religioso. Esto, aunque mi mamá era reacia a que lo hiciéramos. Las cosas después de que falleció mi padre transcurrieron cotidianamente, si se le puede llamar así, pero antes de contarles lo que sucedía, quiero aclarar que
La casa de mis padres fue construida desde los cimientos por ellos. Por aquellos tiempos, mi madre recibió una herencia, unos terrenos, de los cuales mi padre, con ayuda de sus hermanos y unos compadres, hicieron la casa. Esto lo digo porque en aquellos lugares no había nada, solo eran terrenos vacíos, baldíos, y en los cuales no había ninguna leyenda de por medio o cercana a ellos. Nosotros crecimos en aquella casa y nunca vimos o tuvimos alguna experiencia, algún fantasma o algún acto paranormal. Nada de lo que nos marcara. Esto lo comento pues hace mucho más real aquello que vivimos y la explicación que quizás le dimos a ello. Verán, en aquellos tiempos, después de la muerte de mi padre, dejamos de reunirnos en aquella casa. Quizá porque todos teníamos ese sentimiento de vacío al ya no estar mi padre ahí, pero también por la insistencia de mi madre de salir de ahí. En un principio todos los entendimos, pues ella aún vivía ahí y quizás lo único que quería era dejar de recordarlo, dejar de verlo en cualquier lugar que volteaba. Todos pensamos esto hasta que en una plática que teníamos, en la cual recordábamos a mi padre contando vivencias de la niñez, mi madre nos contó algo que nos dejó helados, pues ella, con mucha naturalidad, dijo que su padre no puede descansar. Seguido lo escucho en la casa e incluso lo he llegado a ver. Todos pensamos que estaba jugando y que era una broma, pero conocíamos a mi mamá, ella no solía hacer estas bromas, este tipo de bromas, y menos con la reciente muerte de mi padre. Uno de mis hermanos interrumpió la plática para decirle que tal vez solo lo estaba extrañando mucho y que solo era tristeza. Pero mi mamá fue muy tajante y continuó diciendo que era porque no se le había hecho una misa, que él ya se lo había dicho. Todos solo nos volteamos a ver, no creíamos lo que ella nos estaba diciendo, y alguien cambió la plática, quedando solo como un comentario. Un año más o menos después de aquella plática, mi madre enfermó de gravedad y la tuvimos que hospitalizar. Gracias a Dios no fue nada tan grave, pues pudo volver a su casa con ciertos cuidados, lo que nos hizo que mi esposo, mi hijo y yo tuviéramos que ir un tiempo a quedarnos con ella para atenderla en sus necesidades y cuidados. Las primeras noches fueron algo tranquilo y aunque tenía que estar al pendiente en la madrugada para darle el medicamento a mi madre, no logré notar nada. Pero poco a poco comenzamos a darnos cuenta que aquello que decía mi madre no era una alucinación de ella. Comenzamos a ver desde sombras que pasaban en los pasillos, luces que se apagaban, incluso llegamos a escuchar aquella voz gruesa de mi padre. Llegaron a asustarme sombras que veía con esa silueta grande que siempre caracterizó a mi padre. Esto de verdad me asustaba, pues de alguna manera parecía que seguía en aquella casa. En el tiempo que estuvimos viviendo, nos pasaron todo tipo de cosas, pero lo más terrorífico para mí fue el ver aquella silueta grande sobre la cama en la que estaba mi esposo y yo, a los pies de la cama. Él caminó hacia la puerta y salió de nuestro cuarto. A lo que aumentó mi miedo fue que al salir aquella sombra, mi esposo rápidamente se levantó, se movió, y al verme despierta me repetía varias veces: lo viste, era tu papá. Yo solo pude asentir
con la cabeza anonadada. Cuando regresé, sí, salí del cuarto, pero no vimos nada. Al día siguiente, estuve hablando con mi madre y le conté lo que habíamos visto aquella noche. Ella, sonriendo, me dijo que ya se los había dicho a todos, pero nadie me creyó. Estábamos tocando el tema cuando de repente mi hijo, quien en aquellos años tenía 5 años, estaba hablando. Pero lo que saltó a mi atención fue que comenzó a decir: "No, ven a jugar. Mira, déjate enseño mis juguetes, no, ven". Mi madre y yo nos quedamos viendo y guardamos silencio, pues mi hijo llamaba de esta forma a su abuelo. Le decía no. Al ir con mi hijo, él estaba viendo hacia un pasillo. Cuando me vio, me preguntó que por qué no estaba triste y que no quería jugar con él. Yo le dije a mi hijo de qué hablaba. Él me contestó que su abuelito Nono estaba ahí parado, que no se acercaba y que él quería que jugara con él, pero parecía triste y no se movía. Yo comencé a llorar y lo único que pude hacer es abrazar a mi hijo y comenzar a decirle a mi padre, quizás que seguía allí, qué es lo que quería, qué es lo que necesitaba que me dijera, y yo lo ayudaría a descansar en paz. Parece que me hizo caso, ya que aquella noche que me quedé dormida pensando en ello, logré soñar con mi padre y de alguna manera sé que era una forma en la que se comunicó conmigo, pues en aquel sueño él me pidió que le hiciera una serie de misas muy específicas, pues a detalle me pedía llevar ciertas cosas a estas iglesias. Y en una iglesia en específico me pidió que le dijera al padre David que fuera a oficiar la misa. Me pidió que buscara a este padre en un domicilio. Yo, al despertar, anoté todas aquellas cosas que había soñado. Fue un encargo de mi padre, pues de alguna manera se había comunicado conmigo. Aquel día yo le platiqué a mi madre y ella me dijo que ahora tenía que hacerlo, pues era una encomienda de él para que pudiera descansar. Una semana después, comencé a hacer los preparativos y hice al pie de la letra las indicaciones de mi padre. Aquellas misas en aquellos templos. Llevé cada una de las cosas que me pidió. Tiempo después, unos días después, no volvimos a tener aquellos encuentros con nadie de mi familia en aquella casa. Lo más curioso de esta historia que les cuento es que al buscar a aquel padre en el domicilio que me había dado, sí lo encontré. Al platicarle a este padre lo que había ocurrido, desde un principio, al decirle quién era yo, él no se vio sorprendido. Parecía que desde ya hace mucho tiempo estaba esperando que alguien de nuestra familia lo buscara. Ya entrada más la plática, el padre David me platicó de dónde conoció a mi padre. Él comenta que en la iglesia la cual quería que el padre David oficiara la misa, él ya tenía tiempo dando misas ahí. Y que hace unos 8 meses estaba dando su misa normal. Eran misa de 9. Cuando vio a mi padre. Esto ya era unos meses después de que mi padre había fallecido. De alguna forma, mi padre logró captar la atención del padre David, pues se quedaba sentado en aquella banca sin decir nada.
El padre David un par de ocasiones se acercó a ver, pero después ya no estaba. Él pensó que se había ido como todos los feligreses, pero tenía esa espina, tenía esas ansias por saber quién era esta persona. Aquella vez que habló con él, porque habló con él, acabando la misa, él bajó del atrio de la iglesia y fue directamente con él. El padre David, al verlo llegar con él, le dijo que si le pudiera ayudar en algo, que si necesitaba algo, porque ya lo había visto hace varios días y parecía tener una preocupación. A mi padre solo comenzó a decirle que le gustaría mucho que le hiciera una misa, que él fuera quien le hiciera una misa. El padre le pidió que fueran a las oficinas de la sacristía para anotar su nombre, pero mi padre lo interrumpió y le dijo que no podía, pero que pronto vendrían a buscarlo alguno de sus hijos. El padre David dijo que lo podían anotar y se volteó para hablarle al sacristán, y al volverse con mi padre ya no estaba. Al contarme esto me invadió una tristeza y unas lágrimas brotaron, pues mi padre había querido desde hace mucho tiempo que hiciéramos esto y no se había cumplido. Este relato que hoy les dejo, comunidad, me gusta mucho, pues me recuerda aquello que pudimos cumplir a mi padre y de alguna manera saber que ahora está descansando en paz. Les dejo el relato, comunidad. Muchas gracias por todos sus relatos. Los escucho en el trabajo. Espero sigan subiendo más relatos. Y gracias por escuchar el mío. Antes que nada, muchas gracias por tu relato, de verdad. Es uno de los relatos más interesantes que hemos tenido en este programa. Ya hemos tenido relatos interesantes, obviamente todos lo son, pero el que tenga tantas personas involucradas esta historia, el que alguien también del clérigo esté involucrado, nos deja ver el peso de este relato. Muchas gracias por este relato. Me pidió que fuera anónimo, que no dijera los nombres reales, pero quiero agradecer por este relato. Espero que estén todos bien en tu familia. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por este relato. Comunidad, muchas gracias por seguir hasta este punto, por seguirnos escuchando en este capítulo 109 de Relatando el Miedo. Continuamos con estos relatos de mensajes del más allá. Y este siguiente relato es comunidad muy común, más hoy en día, recibir llamadas de números desconocidos. A veces suelen ser aquellas compañías que nos atosigan y que nos llegan de enojo, pues son tan recurrentes que llegan a fastidiarnos. Pero a veces las llamadas pueden tener algo detrás, algo que nos llena de terror, que nos atemoriza. Podríamos recibir una llamada de un número desconocido, pero cuando la llamada no solo es un número desconocido, sino que es algo más allá. Alguien que nos contacta desde otra dimensión, desde otro plano existencial. Ya que hoy por hoy pudiéramos ser cualquiera de nosotros, el que pudiera tener alguna de estas experiencias como lo vivió Miguel. Miguel nos relata lo siguiente. En el año 2022 comenzó a recibir una serie de llamadas que me llenaron de terror, pues me predijeron algo que hasta la fecha no le encuentro explicación. Verán, por aquellos años mi madre iba a cumplir un año de fallecida. Esto debido a que
Aquel 2020 pasó algo que todos ya sabemos. Mi madre le afectó esto y falleció. Mi padre fue muy afectado por esto y agarró mucho rencor hacia mí. Cabe mencionar que mi padre padece de sus facultades mentales, por lo que está en un centro para adultos mayores, pues ya no puedo hacerme cargo de él ni darle los cuidados que le dan en ese lugar. Yo voy a visitarlo cada semana y me hago cargo económicamente de él, pero está en aquel lugar. Cuando recién falleció mi mamá y yo comencé a quedarme en su casa. Cuando estaba ahí, desde el primer día, comenzó a sonar el teléfono a altas horas de la noche. En un principio yo no contestaba, pues me daba pereza levantar el teléfono y dar explicaciones, por lo que prefería contestar al día siguiente. Ya llamarían después. Pasadas unas semanas, aquello ya me parecía intolerable, pues eran llamadas a la madrugada. Decidí desconectar el teléfono por las noches y no saber más de aquellas llamadas. Una mañana me levanté, era de madrugada aún. Fui al baño y cuando iba por el pasillo, comenzó a sonar aquel teléfono. Yo aún estaba algo dormido, más dormido que despierto. Me acerqué rápidamente, levanté la bocina y sonaba una extraña interferencia. Pero a lo lejos se escuchaba una voz muy tenue. Yo repetí bueno una y otra vez y apenas lograba entender lo que decía aquella voz. Era una mujer que decía ten cuidado. Al menos era lo que alcanzaba a escuchar. Lo repetía una y otra vez, pero se escuchaba muy lejos. Aquella voz también repetía algo más. Decía, no le des la espalda, ten cuidado. No le des la espalda, ten cuidado. Yo enojado, pensando que era una broma, le colgué diciendo que no estuvieran molestando, que no era gracioso. Colgué en aquel momento. Me fui de nuevo caminando hacia el baño cuando recordé y caí en cuenta que yo había desconectado aquella línea de teléfono. Asustado regresé rápidamente, descolgué el teléfono y no se escuchaba nada. Seguí el cable y estaba desconectado. Sí, lo había desconectado, entonces ¿cómo podía haber sonado el teléfono? Me quedé unos segundos tratando de digerir lo que había pasado. Cuando volví a colgar el teléfono, me dio un sobresalto, pues nuevamente estaba sonando aquel teléfono. Contesté, y aquella voz que en un principio sonaba muy lejos, ahora estaba cerca. Y me decía, ten cuidado, no le des la espalda. Al escuchar esto, comencé a llorar descontroladamente, pues aquella voz no podía confundirla. Era la voz de mi madre. Comencé a decirle, ¿dónde estás, mamá? ¿De qué tengo que cuidar? ¿De qué hablas, mamá? Pero aquella llamada se cortó. Ya no sabía qué pensar y aquello me había dejado pensando. Pasé todo el día tratando de darle explicación a lo que a todas luces era algo paranormal. Decidí ir con mi padre y contarle de alguna forma lo que había pasado. Desde que llegué, la vibra era muy tensa con él. Él estaba muy molesto. Verán, la discapacidad de mi padre no le permite tener completa lucidez. Hay momentos en los que permanece sin hablar muchos días y en algunos otros momentos llega a tener arranques de enojo. Aquella ocasión era una de estas últimas. Él no quería hablar conmigo y estaba muy molesto.
No sé por qué, pero decidí irme. Y cuando estaba dándole la espalda, recordé lo que decía aquella llamada. Volteé y vi a mi papá venir frente a mí. Fue un momento exacto, pues mi papá se me abalanzaba con un cuchillo tratando de hacerme daño. Yo logré pararlo y quitárselo y él solo se sentó catatónico. Yo no guardo ningún rencor, pues sé que mi padre sufre esta condición. Sin embargo, aquel cuchillo no era del lugar, no era del lugar donde estaba. ¿Quién sabe por cuánto tiempo había tenido escondido este cuchillo? Al llegar los cuidadores y verme con el cuchillo, se malinterpretó la situación, pero pude explicarles lo que pasaba. No pasó a mayores, pero yo me quedé pensando en que mi madre me había avisado de esto. Después de este episodio, esperé con ansias la madrugada para ver si volvía a llamar, pero nada pasó. Pasaron los días y las semanas, todo seguía igual. Aquel silencio imperturbable dominaba la casa. Hasta que unos meses más adelante, yo ya estaba olvidando lo sucedido cuando de repente volvió a sonar aquel teléfono. Me levanté rápidamente a contestar y era nuevamente ella. Esta vez se escuchaba algo lejos, pero era inconfundible su voz. Seguía aquella interferencia y apenas si podía escucharla, pero se escuchaba lejos y cerca, como si se estuviera alejando y acercando. Yo le empecé a decir, mamá, mamá, ¿me escuchas? Mamá. Una y otra vez. Cuando pude entender, ella me dijo, no vayas, no vayas, hijo, no vayas. Después se cortó la llamada y volvió aquel silencio. Por días estuve pensando qué es lo que me quería decir. Yo dejé de visitar aquella semana a mi padre pensando que tal vez volvería a tener un episodio y que nuevamente me trataba de advertir mi mamá, pero quizás no era eso. De pronto recibí un mensaje de mi mejor amigo Luis, quien me decía que habría un concierto de una de nuestras bandas favoritas en la ciudad cercana a donde vivíamos. Me dijo que se había organizado una excursión en la cual rentarían un camión e iría mucha gente cómodamente. En aquel momento me quedé congelado, pues aquello que me decía Luis era justamente a lo que se refería mi madre. Yo le dije que no y al ver el entusiasmo de Luis, yo me puse algo alterado y le dije que no fuera, que él tampoco fuera, que aquello me daba mala espina y trataba de convencerlo. Él me dijo que un amigo suyo era quien lo estaba organizando y que era completamente seguro, que ya había organizado un par de excursiones más y que todo había salido muy bien. Yo, ya más desesperado, le seguí tratando de convencer de que no fuera. Incluso llegué a ir hasta su casa, pidiéndole que me prometiera que no iría. Él se sacó mucho de onda, pues nunca me había visto de esa manera, tan desesperado, tan asustado de lo que pudiera pasar. Pasó el fin de semana. Yo me desconecté de todo, esperando aquella llamada, esperando volver a hablar con mi madre, pero no pasó nada. La mañana del lunes, escuchó tocar la puerta. Era Luis. Fue a mi casa y al abrir la puerta, él saltó y me abrazó muy fuerte. Yo extrañado, pues si éramos muy amigos, pero jamás teníamos este tipo de gestos. Le pregunté si había pasado algo, que si todo estaba bien en su familia. Él me decía una y otra vez, gracias amigo, gracias.
Lo pasé a la casa y me platicó que el domingo, cuando el autobús venía de regreso de aquel concierto, al parecer un desperfecto en el autobús hizo que cayera en el barranco, en el cual muchos perdieron la vida y algunos estaban hospitalizados de gravedad y quizás no la libraran. Yo le dije que lo sentía mucho, pues sabía que aquel amigo de él había fallecido. Él entre lágrimas me dijo: yo estuve por subir al camión. Al parecer, un par de personas habían quedado mal y no iban a poder ir, por lo que mi amigo me marcó y me dijo que estaban disponibles esos lugares, que pudiera ir él para aprovecharlos. Emocionados le dijo que sí, y al llegar al autobús, casi por irse, recordó lo que le dije, recordó cómo me puse, recordó la promesa que me hizo. En ese momento algo también le decía que me hiciera caso. Se disculpó con su amigo y le dijo que no podía ir y se fue de ahí. Aún en el camino a su casa, él iba rabiando por hacerme caso, por hacerle esa promesa, que quizás iba a quedar como un tonto cuando no pasara nada. Pero aquella madrugada del domingo, le llamaron para decirle lo que había pasado, aquel accidente que había pasado en aquel autobús. Lo llamaron para ver si estaba bien, pues se enteraron de este accidente. Él se quedó sin palabras. Trató de llamarme, pero como les digo, yo me había desconectado, no tenía el celular prendido. Por lo que el lunes decidió ir a buscarme. Vino a mi casa y pasó lo que ya les platiqué. Él me preguntó cómo sabía que pasaría eso. Cómo estaba seguro que algo malo pasaría. Yo decidí contarle la historia de las llamadas, de las advertencias que de alguna manera mi madre seguía cuidando de mí. Mi amigo no tuvo palabras y no las sabía, pues lo que le contaba parecía imposible, pero pasó. No sé cómo fue posible esto, pero pasó. No sé de dónde me haya hablado o dónde esté mi madre, pero espero poder verla en un futuro no muy próximo, pues si algo ya dejó en claro mi mamá, es que quiere que yo viva por mucho, mucho tiempo más. Comunidad, este relato nos deja con una nostalgia, pues todos quisiéramos pensar que nos llegará algún mensaje de algún ser querido. Quisiéramos que nos pasara esto y que al fallecer alguien que tanta falta nos hace, pudiera comunicarnos de alguna manera y que quizás hay momentos en los que puedan hacerlo. Verán esta última historia con la cual cerramos este capítulo de historias del más allá. Nos habla precisamente de ese contacto. Verán, esta historia comienza con un par de amigas que salen de fiesta a un antro. Ya entradas en copas, una de las amigas comienza a sentir un impulso incontrolable de decirle a un completo extraño que le dolía la pierna. Ella no tiene este tipo de impulsos y aunque esté tomada no suele ser de esta manera. Sin embargo, aquella noche tenía ese impulso descontrolado. De pronto se para y va directamente hacia un completo extraño y le dice: oye, disculpa, te va a parecer extraño, pero siento el incontrolable deseo de decirte que me duele mucho la pierna. Aquel joven la voltea a ver, completamente extrañado, y comienza a llorar. Comienza a llorar delante de esta mujer.
La mujer le dice que lo disculpe, que no sabe qué es lo que le entendió, no sabe por qué lo hizo. Pero aquel joven recupera la compostura y le dice que no, es que hay algo más. Él explica que su padre ha muerto hace unos 4 meses y que ellos tenían una promesa que hicieron, pues les gustaba todo el tema paranormal y ellos querían saber si había algo después del más allá. Ellos hicieron una promesa que si alguno de los dos se iba primero, le comunicaría al otro, con una persona cualquiera, llegaría a decirle justamente esa frase: me duele mucho la pierna. Comunidad, con esto hemos llegado al final. Quiero aprovechar este momento para comentarles que subimos contenido todos los viernes en punto de las 8 p.m. en el canal de YouTube de nombre Relatando el Miedo, donde pueden checar otros episodios. Y si les gustan estos contenidos, les pido que le den like, también que dejen su comentario para saber qué les parecieron todas estas historias, o bien platicarme si ustedes tienen algún relato que quieran compartir. Ustedes pueden hacerlo por este medio. También quisiera pedirles de favor que compartan este contenido con alguien amante del terror y misterio, para que así, de esta manera, la comunidad de Relatando el Miedo siga creciendo día con día. También estamos en directo todos los jueves 8:30 de la noche en el canal de Ícaro Santi por la plataforma de Twitch. Les dejo el enlace en la descripción para que vengan si tienen oportunidad y se unan comentando completamente en vivo. Asimismo, en la parte de la descripción les dejo los enlaces a las redes sociales, donde nos encuentran en Instagram como Relatando-M, en TikTok como Relatando el Miedo, al igual que en Facebook Relatando el Miedo, para que vayan a apoyar estas redes sociales como solo ustedes saben hacerlo, comunidad, lo cual agradezco infinitamente. Y quiero aprovechar este espacio para agradecer a quienes nos dejan sus comentarios en los videos. Quiero agradecer a Lidia Hernández, muchas gracias por su comentario, por sus buenos deseos. Espero que siga siendo parte de esta bonita comunidad. Un abrazo a todos. También quiero agradecer a los que nos ven en el canal de Ícaro Santi en Twitch. Quiero agradecer a Donk7, a 8HBDs, Drapsnat, 8ROE, Marksink, Tarsai, Rock N- Regress, ASMR-Millu, 00-Alisa, Another Viewer. Muchas gracias por estar en este directo. Gracias a todos que ustedes que apoyan este proyecto de Relatando el Miedo. Muchas gracias, comunidad, me despido, no sin antes recordarles que Esas risas en la oscuridad, esos pasos que se acercan, puede ser Ícaro Santi en Relatando el Miedo.